Clasificación B, bajo supervisión de un adulto. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 presenta Enfoques, pensamiento libre y crítico. Día a día buscaremos diferentes visiones para la comprensión de la realidad del tercer milenio. Enfoques, un espacio que une noticia, análisis y opinión. Bienvenidos. Gracias por estar con nosotros semana a semana aquí en Enfoques. El día de hoy tenemos como invitado al doctor Luis Calero. Con él queremos hablar sobre un sector que es fundamental para el país, que es el sector hidrocarburífero. Doctor Calero, ¿cómo mirar la oferta de incrementar producción, llegar al 1.000.000 de barriles, seguir creciendo en esto cuando vemos la problemática del sector, sobre todo con esta erosión permanente generada por el proyecto Coca-Codo y que además genera incertidumbre porque por ahí van los oleoductos, se puede parar el flujo de crudo y hay una serie de elementos también que preocupan al sector y por lo tanto a todo el país? Bien, gracias por la invitación, un gusto como siempre conversar con usted. Mire, varios temas importantísimos que ha planteado usted en una sola pregunta. Si en esta época de eliminatorias de fútbol usted me dijera, ¿cree usted que el Ecuador puede ser campeón del mundo? Yo le diría, es posible, pero las probabilidades de que ello ocurra son remotas. Para que ello ocurra deben suceder una serie de acontecimientos, deben eliminarse unos cuantos obstáculos, entre comillas, deben superarse algunos contingentes, como llaman técnicamente algunas personas. Exactamente lo mismo sucede con la producción petrolera. Al presidente de la República actual y entonces candidato, un grupo de distinguidos profesionales le convencieron de que podíamos más que duplicar la producción petrolera actual. Íbamos al 1.000.000 de barriles, no podíamos quedarnos atrás que Colombia, pues pero claro, y entonces anunciamos que vamos hacia el 1.000.000 de barriles. Digo, es posible, pero las probabilidades que ello ocurra son demasiado remotas. Hay que superar muchas cosas. Y algún momento decía en otro medio, con esos amigos, ¿para qué enemigos en este gobierno? Porque eso implica ampliar la frontera petrolera, ampliar la frontera de explotación petrolera, y por otro lado teníamos unos acuerdos y unos anuncios, aunque de última data, pero anuncios al fin, de que vamos a ir a proteger el medio ambiente y las relaciones con las comunidades y con la CONAIE, etcétera, etcétera, quienes de su lado obviamente están en contra de lo que se denomina el extractivismo y porque se reduzca la frontera de extracción petrolera y obviamente que también minera. Entonces, este choque entre dos visiones, entre dos propuestas, por un lado un sector con activistas de por medio que plantea la reducción de la producción, de la explotación petrolera, y por otro lado unos anuncios y unas expectativas de duplicar la producción, no encajan, no cuajan. Entonces ahí por lo menos hay que comenzar por definiciones de carácter político, por definiciones inclusive diría yo de carácter ideológico, pero más bien yo quisiera llamarle por definiciones de carácter conceptual, porque mire que esa propuesta de incrementar, de duplicar la producción, perdón, involucra revisar la delimitación de áreas protegidas, involucra ir ya a explotar en áreas protegidas, ¿sí? Como Imuya está desde hace décadas en un área protegida. Entonces se plantean ese tipo de situaciones que realmente hay que tomarles con muchísimas pinzas. Ahora, doctor Calero, el tema de la inmensa diversidad de la Amazonía, justo hace una semana entrevistábamos a quien está cuidando a través de la Fundación Pachamama, lo de las cuencas altas de la Amazonía, preocupados por la biodiversidad y de todo aquello que involucra el tema ambiental. ¿Cómo lograr explotación con cuidado ambiental? Porque en otros países vemos en Canadá con sus grandes minas y nadie les critica el manejo ambiental, o vemos el mundo nórdico con sus explotaciones petroleras en el Mar del Norte, también extremadamente sensible, pero cumplen con temas ambientales y con temas de protección
muy fuertes para evitar contaminación. ¿Cómo lograr que las dos cosas se lleven bien en la Amazonía ecuatoriana? Porque también, por una parte, la Conaya o Pachacutic o las poblaciones que viven en la Amazonía piden cuidado ambiental, pero también piden recursos. Y si no hay explotación de hidrocarburos o de minas, no tenemos recursos. Entonces, ¿cómo ir combinando las dos cosas? ¿Es posible o no es posible? Yo creo que es posible, y para ello lo indispensable es por lo menos respetar la normativa vigente, el Estado de Derecho que involucra a todo este conjunto de instituciones, de normas, de procedimientos. Hay que comenzar respetando eso, pero pretender violentar eso ya es un mal inicio, es una pésima idea. Entonces yo digo, lo primero es una firme decisión política de respetar la normativa vigente. Si la normativa vigente dice que hay que cuidarla, hay que respetar las áreas protegidas, pues hay que hacerlo. Y si dice que hay que hacerlo con todos los cuidados y la tecnología de punta necesaria, hay que hacerlo. Pero ello cuesta dinero. Y si no le damos a la empresa pública, por un lado, y si no exigimos a las empresas prestadoras de servicios, a las empresas operadoras privadas que hagan lo suyo, entonces el asunto no camina. Mire usted, solo el tema mecheros, que es un tema que está de moda, ¿no es cierto? Se quema el gas, para hablar en términos sencillos, se quema el gas en determinados pozos. O visita ciertas zonas y ve los mecheros permanentemente encendidos. Ya, eso implica de todas maneras contaminación, pero para solucionar ese problema se requiere dinero, se requiere tecnología. Y entonces, si a la empresa pública nosotros no le damos los recursos, es más, le quitamos los recursos que constitucional y legalmente le corresponden. Y obviamente que la caja fiscal tiene sus angustias, tiene sus estrecheces, sus necesidades, pero le estamos quitando acá esos recursos a la empresa pública, no le damos lo suficiente. Y entonces vienen las complicaciones de carácter ambiental, de carácter ecológico, las protestas justas, los reclamos justos de las comunidades. Entonces, vuelvo a insistir, vamos por definiciones conceptuales y definiciones políticas muy claras. Acaba el presidente de la República de declarar que el Ecuador va a ser el primer país en Latinoamérica en ir hacia una transición ecológica. Me parece perfecto, me parece saludable. Habría que ver en un plancito cómo está concebida esa idea, habría que ver cuál es el presupuesto que se va a destinar, y hay que comenzar por uno de los sectores que obviamente está ligado con la contaminación por las operaciones y por los productos que genera, que es el sector petrolero. A ver cuánto de presupuesto se asigna a la empresa estatal para que ella pueda incursionar en prácticas mucho más limpias, porque sí existe la posibilidad de ir amigablemente con los menores impactos posibles. Es posible, digo, ir entre las operaciones limpias y el cuidado ambiental. Es decir, hay un proceso, el cambiar la denominación del Ministerio de Ambiente, hablar también de transición ambiental es interesante para el país, pero trae consigo una serie de elementos. Ahora, doctor Calero, siempre se habla mal de la industria extractivista, ya sea la minera o ya sea la petrolera, pero ¿qué pasa también con colonos que llevan ganado, con colonos que deforestan, con personas que viven en la Amazonía y queman la selva amazónica? ¿Por qué también no se ven las otras aristas que tiene el tema ambiental, que no es solamente la industria extractivista, sino la práctica de quienes viven en la Amazonía? Además, hay madereros ilegales, hay venta de madera ilegal, hay venta de especies ilegales. ¿Qué hacer o cómo ir mostrando y evidenciando la problemática de la región amazónica o de la región oriental para que se muestre que no, sí, genera problemas ambientales el tema de hidrocarburos o el tema de minas, pero es mucho más grave la tala indiscriminada y los madereros ilegales? Claro, mire, aquí hay que hacer una diferenciación clave de entrada. Una cosa es la contaminación que generan las operaciones hidrocarburíferas y otra cosa es la contaminación que genera el consumo de los hidrocarburos, de los derivados del petróleo. Eso no hay que atribuirle a la empresa petrolera. A la empresa petrolera vamos a atribuirle la contaminación que genera sus operaciones, no solo en la producción, sino también en la refinación y en el transporte de los hidrocarburos. Se generan emisiones de gases de efecto invernadero y obviamente ahí tienen que establecerse los controles adecuados. Lo otro, lo de la contaminación de los combustibles es un problema planetario, ¿sí?
Y lo que debería hacerse, obviamente, y usted lo ha hecho varios programas, su fundación tiene programas interesantes en ese sentido, mire, es educar a la gente respecto de las condiciones ambientales, educar, porque el petróleo o la contaminación producida por el consumo de fósiles no es exclusivamente ni la única ni la mayor fuente de contaminación de la atmósfera, no lo es. Existen otras, la propia actividad humana, la propia actividad agrícola, la actividad ganadera de por sí son generadoras de contaminación y en mayor volumen, en mayor envergadura que el consumo de combustibles fósiles. Es un problema global, es un problema conjunto y hay que ir de la mano gobierno y sociedad, y no solo ecuatoriana, sino a nivel mundial, ¿no es cierto? No hay que olvidarse que hay unos objetivos de desarrollo sostenible que hay que cumplirlos, que estamos inmersos a nivel global, y creo que la mejor acción que puede hacerse es concertar a nivel general con todos los sectores involucrados, concertarse políticas públicas y prácticas que contribuyan a solucionar en algo la contaminación ambiental. Es fundamental, lo que usted dice, el eje fundamental es la parte educativa, el capacitar a todos los ciudadanos de un país, del mundo entero, porque es un tema global, y procurar entre todos ser más responsables con el ambiente y bajar todo lo que significa los gases de efecto invernadero, todo lo que es contaminación. Ahora mismo la pandemia, si bien al inicio en el encierro del mundo generó cosas positivas para el ambiente, ahora hay millones de mascarillas que se tiran, que se botan, que se desechan y generan contaminación. De pronto descubrimos que todo el pan viene envuelto en plástico para evitar COVID, pero ese plástico es contaminación. Entonces, hay una serie de elementos. Ahora, doctor Calero, retomando el tema hidrocarburífero, usted con mucha claridad señala la diferencia entre decir vamos a conseguir llegar a 1 millón de barriles diarios de explotación hidrocarburífera y, por otro lado, la transición y el convertirnos en un país con más cuidado ambiental. ¿Cómo mirar las proyecciones reales de los hidrocarburos en el país? Hay cómo explotar más, hay cómo sacar más, hay cómo garantizar un flujo importante de recursos, tomando en cuenta además que el petróleo está en niveles los más altos de los últimos 2 años, lo cual también es importante para el país, pero es complejo con 2 otros temas. ¿Cómo ver qué se debe o qué no se debe hacer para producir más petróleo? Mire, yo clasificaba más o menos en mis análisis que debería existir un plan emergente, debería existir un plan urgente y unos planes de mediano y de largo plazo. Dentro de lo emergente, obviamente, está el estabilizar la producción para que no continúe a la baja. En el último quinquenio, mi estimada Claudia, la producción nacional, incluida empresas públicas y privadas, se ha reducido en un 13%, la producción en el último quinquenio. De ese 13% forman parte la producción de la empresa estatal, que ha reducido su producción en un 12%, mientras que las empresas privadas han reducido en un 16 o 17% la producción. Y entonces hay que encontrar las causas. Caramba, ¿cómo es que esta ineficiente empresa pública ha reducido menos que las eficientes empresas privadas? Debe haber alguna razón, ¿no es cierto? Entonces, no necesariamente es que la ineficiencia de la empresa estatal es la que produce la reducción de la producción. Y más aún, en ese 12% de la reducción de la empresa pública está inmersa en al menos el 50% de la empresa privada, porque no hay que olvidarse que Petroecuador, antes Petroamazonas, entregó varios campos petroleros bajo el esquema de servicios específicos integrados con financiamiento a empresas privadas. Es decir, al menos el 50% de esa reducción de la empresa pública le corresponde también a la empresa privada. Es decir, que en conjunto de la reducción en el último quinquenio del 13% de la producción petrolera, al menos entre el 50 y el 60%, digo, al menos el 60% es responsabilidad de la empresa privada. Y entonces, ¿cuáles son las causas? Hay que ver las causas. Entonces, eso ya no es entonces la simple consigna de la ineficiencia estatal. No. Aquí entonces es el mal manejo de los flujos de los flujos financieros que genera la actividad, que constitucionalmente deben pasar primero por invertir, reinvertir.
en el propio sector y solo los excedentes que vayan al presupuesto del Estado. Lo dice la Constitución, lo ordena y varias leyes orgánicas, pero eso no se ha cumplido desde el año 2009, no se ha venido cumpliendo. Y entonces todos los recursos van al Ministerio de Finanzas y Finanzas a cuentagotas comienza a entregar a la empresa estatal para que sostenga de alguna manera, realice algunas actividades. Entonces se producen procesos de desinversión por un lado. Por otro lado, no se paga a tiempo tampoco a las compañías sus tarifas, lo que les corresponde. Y entonces hay algunas que pueden sostener con financiamiento que sus matrices les entregan, pero no todas están en esas condiciones. Hay empresas pequeñas reformadas a última hora para algunos contratos y esas empresas imposible que pudieran tener financiamiento de matriz alguna. Entonces, todo se está centrando de alguna manera. Además, hay un punto que es la inseguridad jurídica, porque usted sabe todos los cambios que ha habido en la contratación petrolera, todas las asignaciones que han sido modificadas, sobre todo, usted hace referencia al 2009, toda la década, había inseguridad, acaba el Ecuador de perder un nuevo caso con la empresa francesa, es decir, también eso hacía o hace que las empresas no inviertan o no tengan garantías de que sus inversiones van a ser respetadas con las mismas reglas de juego. Entonces, hay una serie de elementos que han hecho que la producción petrolera haya bajado porque no hubo incentivos para invertir. Sí, bien, entonces yo digo, lo fundamental es determinar causas, ¿no es cierto?, para esos efectos. Y del diagnóstico acertado que se haga de eso, de ese escenario, de las causas, perdón, es que simplemente tienen que salir las propuestas y las soluciones. Pero si de manera muy, ¿qué le digo?, cerrada, pretendemos algunas píldoras empaquetadas y esta es la solución y pare de contar, no creo que pueda avanzarse mucho. Entonces sí debe ser una decisión por lo menos urgente de solucionar. Hay planes emergentes para por lo menos detener la reducción continua de la producción, estabilizar la producción, por lo menos mantenerla en este año, ojalá pudiera llegarse a 500,000 barriles, retornar a 500,000 barriles diarios, sería significativo para luego estar pensando en el próximo año y en el subsiguiente algunos planes que están pendientes, por ejemplo, que es sensible, pero es lo que va a determinar un incremento significativo de la actual producción en no menos de un 10%, que es la explotación en Ispingo. Mire usted que Ispingo prácticamente no se lo está explotando. Ispingo es sensible porque está cerca de la línea, de la zona intangible, ¿no es cierto? Está en la zona de amortiguamiento, una parte del campo de Ispingo Sur, pero de todas maneras existe una autorización de la Asamblea que permitió una explotación por lo menos de la parte de Ispingo, lo denominado Ispingo Norte, pero ni siquiera eso se ha hecho. Entonces ahí hay la posibilidad, yo diría que para el próximo año, que pudiera incorporarse en alrededor de unos 50 a 60,000 barriles diarios, dentro de lo que está planificado, dentro de lo que está permitido. Luego usted tiene una serie de actividades de los determinados trabajos, los workover, cambio de bombas, sustitución de algunas líneas, etcétera, etcétera, que son trabajos menores y que puede hacerse en los campos actualmente en producción, pero para eso se necesita un presupuesto mínimo. Si usted no invierte en el sector petrolero, no va a obtener resultados positivos. Por el contrario, al no invertir, la producción va a ir decayendo cada día más. Entonces se requiere... Ahora, doctor Calero, todos entendemos que se necesita invertir, que lo que usted dice, los recursos del sector petrolero deben reinvertirse en el propio sector petrolero y no entrar a ser parte de la caja del Estado. Pero otra parte, el Estado necesita pagar sueldos, comprar vacunas, arreglar hospitales. ¿Cómo dar prioridad o cómo equilibrar los gastos para que el sector petrolero siga produciendo, pero por otra parte los burócratas cobren sueldo, los maestros cobren sueldo, los soldados cobren sueldo, tengamos vacunas todos y los hospitales funcionen? Como un ejemplo pequeñito, no estamos metiendo ni educación ni otros líos. A ver, primero vamos a ir siempre a los aspectos conceptuales. El petróleo, los hidrocarburos en el Ecuador, constitucionalmente, todas sus fases constituyen un servicio público. No es un negocio más que tiene que generar determinadas utilidades para otros propósitos. Es un servicio público. Y lo fundamental, desde mi punto de vista y revisando normas legales, normas constitucionales, es mantener abastecido de hidrocarburos al país. Ese es el objetivo fundamental de la empresa pública. Y si quedan algunos excedentes para exportar, pues bueno,
hay que exportarlo y esos ingresos van a servir para reinvertir, para seguir manteniendo una seguridad energética. O sea, la seguridad energética es clave para el país. Ese es uno de los objetivos de la empresa pública, no financiar el presupuesto del Estado. Aquí lo hicimos al revés. Desde el día siguiente de la vigencia de la Constitución, los mismos que diseñaron la Constitución, al día siguiente hicieron todo lo contrario. Se asumía que con la concepción que tenían íbamos a un Ecuador postpetrolero, decían, ¿no es cierto?, la economía postpetrolera. Y la economía postpetrolera no se ha configurado, no se ha diseñado, y eso hay que hacerlo en algún momento. En algún momento hay que comenzar a diseñar eso. Pero obviamente que estamos en una realidad compleja, complicada, y bueno, pues entonces aseguremos que la gallina de huevos de oro, ¿no es cierto?, no se enferme, que siga poniendo huevos, pero para que ponga huevos usted tiene que darle maíz, tiene que darle balanceado y tiene que alimentarle adecuadamente, porque si usted le deja ahí, abandonar la gallina, no va a poner los huevos. Entonces Petroecuador no va a producir, el sector petrolero en su conjunto, sea Petroecuador, sean las empresas privadas, no van a producir lo que requiere el país. Sí, es necesario hacerlo, pero hay que invertir. Hay que reinvertir. Y en el caso de Petroecuador, inclusive hay que darle la posibilidad de que se maneje autónomamente como ordena la Constitución, no que sea el Ministerio de Finanzas el que gobierne la empresa, el que gobierne el sector. Hay que darle la posibilidad de que ejerza sus facultades, sus posibilidades empresariales, de por sí sola adquirir créditos, de adquirir financiamiento para sus operaciones, como lo hace cualquier empresa en el mundo, pero no se le va a permitir, no se le permite. Entonces, vamos, respetemos la institucionalidad, actuemos en función del país, respetando la institucionalidad que es el Estado de Derecho. Muchísimas gracias, doctor Luis Calero. Es muy claro al decir debe respetarse la Constitución. La Constitución es muy clara al decir cómo deben ser utilizados los recursos que dan los hidrocarburos. Deben reinvertirse en el sector. Él pone un ejemplo clarísimo. No se puede dejar de dar de comer a la gallina de los huevos de oro. Hay que cuidarla, hay que proyectarse, hay que reinvertir en el sector para generar mayor cantidad de recursos. Él además nos recuerda que la parte de hidrocarburos es un servicio público. El Estado, el país necesita recursos energéticos para seguir funcionando. ¿Qué pasaría si no tenemos gasolina y los vehículos no se mueven? O sea, hay unas cosas que a veces uno no comprende y van directamente relacionados con todo lo que tiene que ver con el mundo de los hidrocarburos. Así es que revisar, meditar, analizar. Todos queremos que incremente la producción petrolera, todos queremos que se cuide el ambiente. Es posible combinar las dos cosas siempre y cuando exista la decisión política, los acuerdos, los consensos y garantizar además algo que nos hace mucha falta, seguridad jurídica, que esperamos que efectivamente esto sea un norte, una decisión de la actual Asamblea y del actual gobierno. Gracias nuevamente al doctor Luis Calero y a ustedes que nos han acompañado una semana más aquí en Enfoques. Nos vemos en una semana más. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 presentó Enfoques, pensamiento libre y crítico. Día a día buscaremos diferentes visiones para la comprensión de la realidad del tercer milenio. Enfoques, un espacio que une noticia, análisis y opinión.